Último tiempo es los arriendos. ¿Qué pasa cuando alguien no puede pagar y va y simplemente se ve imposibilitado de mantener esa situación? Va donde el dueño, pero el dueño no puede costear el dividendo, por ejemplo. Ahí hay una situación bien complicada. Hay otros más extremos, personas que sin poder pagar tampoco ven ninguna opción, sino que simplemente se quedan ahí, no pagan, cierran la puerta, no se van, no hay una solución, no hay una apertura. Dueños también que de pronto tampoco acceden a rebajar los arriendos. Es bien complicado el tema. Hay varias dudas que surgen y por eso estamos con Lía Rojas, abogada de la Universidad Central, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Cómo está, Lía? Muy bien, yo por lo menos. Qué bueno, Lía. Oye, Lía, es un tema este de los arriendos, ¿ah? Porque ha habido muchos casos de gente que no ha podido pagar sus arriendos, evidentemente, y uno presupone que no es porque no quieran, sino porque se han quedado sin trabajo, han bajado los ingresos, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Nos preguntamos si mi arrendatario no puede pagar por efecto de la cuarentena, Lía. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, como tú dices, Rafael, es un tremendo tema. La verdad es que durante esta época de estado de excepción, que recordemos que está decretado hasta el día 16 de septiembre, no es mucho lo que se puede hacer, por lo menos por parte de los arrendadores. Es decir, si yo arrendé mi propiedad a alguien que no me ha pagado, no es mucho lo que puedo hacer durante esta época, porque este tipo de procedimientos está sujeto a que yo interponga una demanda en el tribunal y el tribunal me va a citar a una audiencia al 5º día desde que esté notificado mi arrendatario. Y esta audiencia hoy en día, precisamente por las circunstancias del estado de excepción, no se está realizando. Entonces estamos frente a un procedimiento que está totalmente paralizado. Y esto desde que comenzó el estado de excepción, o sea, estamos hablando desde marzo por lo menos a la fecha. Entonces, la verdad es que está bastante limitada las acciones que puede tener ese digamos, arrendador o quien incluso muchas veces vivía de ese arriendo, lo contaba como parte de sus ingresos. Claro. Lía, y ahí, a ver, hoy día entonces no existe ninguna opción de cambiar el arrendatario, lo voy a plantear así en términos simples, pero además también hay una protección a quien hoy día está en la vivienda. ¿Qué pasa, y aquí te lo pregunto, si al momento de dejar de pagar ese arriendo, el propietario deja de pagar el dividendo? Luego, esa vivienda, en caso extremo, se podría perder. ¿Qué pasa ahí? ¿De quién es la responsabilidad? Claro, efectivamente se podría traer una consecuencia que sería que el dueño de esa propiedad no pague el dividendo o que lo tenga que asumir por su cuenta, porque si no, se arriesga a perder esa vivienda. Y hoy día este tema está como en un terreno de nadie, porque fíjate que muchas otras materias y tribunales, como son los tribunales que ven causas penales, laborales, de familia, las cortes de apelaciones, todos están funcionando a través de la plataforma Zoom, realizando igualmente las audiencias y siguiendo adelante los procesos judiciales. Lo que está detenido son los procesos civiles, precisamente porque es la única materia que no ha sufrido una reforma hacia los procedimientos orales y concentrados, sino que nosotros todavía tenemos un procedimiento escrito. Por lo tanto, eso dificulta que, existan más herramientas para que estos procesos puedan salir adelante. Y más aún, ahora existe mucha incertidumbre porque recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados esta reforma que busca que no se pueda pedir el lanzamiento de los arrendatarios mientras dure el estado de excepción y hasta 12 meses después de que este estado de excepción termine. Entonces eso produce aún más incertidumbre, pese a que es un proyecto que recientemente se aprobó por la Cámara de Diputados, pero todavía no es todavía no es una ley, y que tiene bastante discusión, porque esto podría ser eventualmente inconstitucional, porque lo que hace es que permite que se disponga de bienes que son de privados. Entonces tenemos una pugna ahí directamente con el derecho de propiedad de todos esos dueños de inmuebles, y esto no solamente sería para propiedades que sean ocupadas para fines habitacionales, sino que también comerciales. Vamos a ese punto, qué bueno que lo nombraste al final, porque ya me estaban escribiendo qué pasa cuando yo tengo un local comercial que hoy día, por ejemplo, vamos a poner el tipo restaurante,
solo puedo hacer el delivery, por tanto el ingreso es mucho más bajo. ¿Hay alguna herramienta para poder resolver, particularmente en un caso como un restaurante? Bueno, ahí la verdad es que la ley establece mayores parámetros para determinar qué es lo que va a suceder durante todo este periodo que se han visto limitadas las actividades comerciales, como las de los restaurantes, incluso otras más extremas que estos negocios no han podido abrir, sino que lo que se ha hecho generalmente es tratar de llegar a un acuerdo y la mayoría de los arrendadores lo que ha hecho es bajar estos arriendos en un 40 o 50%, por supuesto teniendo en cuenta las circunstancias que existen, en donde claramente los negocios no están produciendo lo que producían antes. Sin embargo, hay otras personas que directamente no han pagado y tampoco entregan los inmuebles. Entonces, ahí donde se produce, digamos, la mayor complejidad, porque si tú no puedes pagar y tu negocio va a terminar, etcétera, por último, tú tienes que llegar a un acuerdo con ese arrendador para que ambas partes, en el fondo, vean la forma de solucionar el problema. Lo que aquí sucede muchas veces es que los arriendos no se pagan y tampoco se devuelven las propiedades. Entonces, si estamos frente a una iniciativa de una norma que lo que va a buscar en el fondo es que se podría producir una gran mora durante largos periodos de tiempo, la verdad es que, por lo menos a mí me parece una reforma no muy positiva, porque la verdad es que con esto lo que se está haciendo es que se está pasando a los particulares un problema que debería resolverse a nivel de gobierno, porque si tú ves que incluso hay muchos subsidios hoy día, incluso subsidios para pagar el arriendo, hay que hacerse cargo incluso por el periodo de meses que, si en el futuro existe una ley y te permite estar ese periodo de meses, por lo menos entregar un subsidio al dueño de esa propiedad, porque igualmente tampoco podemos pensar solamente en el que está ocupando, y no quizás hay personas que, no sé, están jubiladas, reciben un monto muy mínimo y a veces viven del arriendo de una propiedad, que hoy día es necesario que eso por lo menos se pueda dilucidar de alguna manera qué es lo que va a pasar, o que estos procedimientos judiciales sigan avanzando, porque hoy día estamos, la verdad que te digo, en un terreno de nadie, en donde es muy poco lo que podemos hacer. Pese a que igualmente la ley de arriendo establece algunas herramientas que las personas a veces no saben que las pueden ocupar, pero en los casos de la ley de arriendo existe algo que se llama el derecho legal de retención. Es decir, que mientras yo tramito mi procedimiento judicial para obtener la desocupación de mi propiedad, igualmente puedo hacer un derecho legal de retención sobre bienes de ese arrendatario para asegurarme el pago a futuro de rentas cuando esa propiedad me sea devuelta, que va a ser en muchos más meses desde los que interpuse la demanda. Es decir, establece como una suerte de embargo preventivo, que no mucha gente sabe que lo puede utilizar, pero es una herramienta para que el dueño de esa propiedad, en cierta forma, se asegure el resultado de su acción. ¿Y eso significa que refrigerador, televisores, cosas así? Claro, yo puedo hacer como un derecho legal de retención, y en definitiva, si esa persona el día de mañana se cambia del inmueble y se lleva esos bienes, incurre en un delito que se denomina depositario alzado. Y también, y no solamente este derecho legal de retención puede recaer sobre bienes muebles, sino que puede recaer sobre cualquier bien de propiedad de ese arrendatario, como por ejemplo también un auto o cualquier, digamos, bien que sea de su propiedad. Lía Rojas es abogada de la Universidad Central, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Lía, me llegan preguntas y te quiero pedir ayuda para que hagamos respuestas a todas estas inquietudes que surgen, porque son casos bien específicos. Por ejemplo, me dicen, hola, yo soy arrendatario y mi arrendador me está subiendo el valor. ¿Qué puedo hacer? No sé si se repite tanto, pero ya, arrendatario, y el arrendador le sube el valor. Me imagino que el dueño tendrá algún tipo de gasto por otro lado, o a lo mejor le está viendo algún ingreso. ¿Tiene alguna herramienta este arrendatario para pedir en este contexto de pandemia que se mantenga al menos el precio? Lo que pasa es que más allá del contexto de pandemia, y eso es una pregunta bien usual que hacen las personas, es que, claro, muchas veces le dicen, oye, yo te voy a subir el arriendo, o entrégame la propiedad, te doy hasta el viernes. Eso tampoco se puede hacer. Hay que tener en cuenta que aquí existe un contrato, que este contrato es una ley para las partes que lo celebran, por lo tanto hay que estar a lo que dice el contrato. Usualmente lo que las partes pactan es que existe un monto de arriendo, que eso se vaya reajustando de acuerdo a la reajustabilidad del IPC, es generalmente semestral o anual.
pero hay que estar a lo que las partes establecieron en el contrato, porque los contratos tampoco se pueden modificar unilateralmente, en el sentido de que una de las partes le diga a la otra, oye, desde el otro mes te voy a cobrar más, o entrégame la casa el mes que viene. O sea, tienen que existir estipulaciones mínimas, y aun cuando ese contrato no conste por escrito, si es que es un acuerdo verbal que existió entre las partes, igualmente es válido, porque el contrato de arriendo es un contrato consensual, es decir, se perfecciona solo por el consentimiento de las partes y no requiere constar por escrito. Si es que consta por escrito, efectivamente yo voy a tener más en claro cuáles son las estipulaciones que las partes pactaron, pero igualmente hay que estar al acuerdo. Por supuesto, siempre es mejor tenerlo escrito, porque así yo voy a poder acreditar el día de mañana, si me enfrento a un juicio, cuáles eran las estipulaciones o los acuerdos que tenía ese contrato. En cambio, si es verbal, voy a tener que ver de qué manera puedo acreditar cuáles eran las condiciones que se pactaron entre arrendador y arrendatario. Otra pregunta, Lía, me dicen, a ver, tengo un departamento, no me cancelan el arriendo, ¿qué pasa con los gastos comunes, que además también se dejan ahí? Dice, porque por morosidad también puede que me rematen, dice el departamento. Los gastos comunes también son un tema. También son un tema y, claro, generalmente cuando se arrienda un inmueble, se estipula que esos gastos comunes tienen que ser también de cargo del arrendatario. Ahora, si es que ese administrador del condominio o del edificio se ve enfrentado a un arrendatario que no paga los gastos comunes, igualmente tiene herramientas para, obligarlo a su pago, como son, por ejemplo, el que pueden cortar la luz, otras herramientas de cobrar multas, de manera administrativa. Pero finalmente la administración del condominio, frente a quien va a tener la acción, es contra el dueño del inmueble. Ahora, por la situación de pandemia que estamos viviendo, es bastante difícil que la administración del condominio tome como medida ir contra el dueño del inmueble y en definitiva llegar a un remate. O sea, igual también siempre aquí se establecen criterios y no creo que lleguemos hasta esa circunstancia, pero sí, efectivamente, si ese arrendatario queda debiendo, finalmente quien va a tener que pagar es el dueño de esa propiedad. Sin duda. Lía, la última, y a ver si lo puedo contestar. Consulta, yo arriendo mi casa porque es muy pequeña para mi familia. Arrendé una más grande. O sea, con eso parte paga su arriendo. Mi arrendatario está sin pega, lleva 2 meses sin pagarme, yo sigo pagando el mío. ¿Qué hago? Es como un zapato chino esto. Exactamente, ahí la única alternativa, o llegar a un acuerdo de bajar el monto del arriendo, o ya queda la instancia judicial, que como decía en un principio de la conversación, estamos hoy día muy en stand-by, porque estamos esperando por un lado que termine este estado de excepción, que falta poco, porque esto ya es el 16 de septiembre, y ojalá que no se extienda para que estos procedimientos judiciales se reactiven y se puedan iniciar las acciones judiciales que correspondan. Pero si eso no sucede, vamos a tener que seguir esperando, lamentablemente, en una situación que hoy día no tiene mucha solución. Ya, clarísimo. Stand-by, ojalá que se pueda solucionar a la buena también, siempre la conversación es importante. Lía Rojas, abogada de la Universidad Central, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Gracias, Lía. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Alguna duda? Página web www.abogadosrojas.cl, pueden escribir y todas sus consultas serán contestadas. Ya, gracias, Lía. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, Rafael, que estés muy bien. Buenos días. Muy bien. Igual, Abogados Rojas, entonces ahí también. ¿Y ya probaste los diferentes snacks de Sembrasol, las maravillas